María Purísima, saludos queridos televidentes, bienvenidos a este su programa María, Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla y conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera de los Esclavos de la Eucaristía de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt, Magnificat. El tema del programa de hoy es María en el Evangelio de San Lucas. La obra del evangelista Lucas consta de dos libros, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. El primero nos va a relatar la historia de Jesús, el segundo, la historia de los orígenes de la Iglesia. La intención de San Lucas es iluminar la experiencia que de los fieles de origen pagano que se encontraban en la comunidad eclesial, explicándola a la luz de su origen histórico. ¿Cómo? Mostrando en la experiencia actual del Espíritu Santo derramado en las primeras comunidades la continuidad de la acción de ese mismo Espíritu que había obrado en la Iglesia de los Apóstoles, en la vida y obra de Jesús y en su preparación previa en la historia pasada de Israel. La inquietud de Lucas parte pues del presente y para dar razón de él e interpretar su significado religioso se remontará al pasado. En cambio, su obra escrita, por pura razón de método, parte del pasado y siguiendo un cierto orden cronológico de los hechos, llega al presente. El prólogo de su Evangelio nos muestra que Lucas ha usado una técnica semejante a la que se usaba en el cine al comenzar a narrar los hechos que se van a proyectar en pantalla. Dice San Lucas: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente los hechos que han tenido lugar entre nosotros, tal como nos lo han transmitido los que presenciaron personalmente desde el comienzo mismo y que fueron hechos servidores del mensaje, también a mí, que he investigado todo diligentemente desde sus comienzos, me pareció bien escribirlo ordenadamente para ti, ilustre Teófilo, para que conociera la certeza de las informaciones que has recibido. Lucas es plenamente consciente de su condición de testigo secundario y tardío. No es apóstol ni testigo presencial de los orígenes del milagro cristiano. Se incorpora a la Iglesia y ha sido dentro de ella una figura relevante, pero a la vez de segundo rango. Pero no es judío, se ha aproximado a esta nueva realidad nacida del judaísmo, desde su cultura y mentalidad griega, como hijo ilustrado de ella, amante de claridades, de certeza, de orden, de examen crítico de hechos, de testigos. En su prólogo distingue claramente los testigos presenciales. En segundo lugar, va a distinguir aquellos que siguen transmitiendo esa tradición, otros que se dieron a la tarea de repetirlo por escrito en el mismo orden que la tradición oral, las narraciones, por ejemplo, de testigos como Marcos. Ellos son los que fijaron por escrito estas antiguas tradiciones. Y una tercera etapa, Lucas, que adopta un orden propio, orden que, fundado en una investigación diligente de esos hechos, tiene por fin hacer resaltar en ellos la coherencia interior y por lo tanto su credibilidad. Desde su relación como catequético apologética con Teófilo, este personaje misterioso al que dirige su Evangelio, Lucas se había acercado a enterarse de la fe cristiana. Lucas emprende su obra, que es a la vez historia de fe y teología de la historia. Y como buen historiador griego, se funda en testigos presenciales,
y fidedignos. Su escrúpulo se refleja, entre otras cosas, en que sitúa los acontecimientos que relata en relación con ciertas coordenadas o hitos de la historia. Teófilo ha recibido, por tanto, información o instrucción en una de aquellas comunidades contemporáneas suyas y de Lucas, en las que ha visto las obras del Espíritu Santo. Lucas parte de ahí hacia atrás, explicando todo desde el comienzo como obra del Espíritu Santo. Esta centralidad del Espíritu Santo en la obra de Lucas se desprende de aquel prólogo de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro va a decir: oh Teófilo, hablé de lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber enseñado a los apóstoles que él había elegido por obra del Espíritu Santo, fue llevado al cielo. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha presidido e inspirado la elección de los apóstoles y es el vínculo divino entre Jesús y la misión eclesial que comienza. Lucas, que escribe a gentiles, es decir, a cristianos provenientes del paganismo, no puede contentarse con el recurso al Antiguo Testamento meramente y a la prueba del cumplimiento de esas escrituras, porque su público no domina ese ámbito. Lucas debe atender a la solidez y certeza, y éstas deben demostrarse a partir de hechos actuales, visibles en la Iglesia. Desde estos hechos puede ya remontarse al pasado bíblico, que no ofrece para su público pagano el mismo interés que en el público de Mateo. Cuando Lucas nos narra la infancia de Jesús, trata la materia más lejana al presente, toca las partes más remotas de su historia. Lucas podía haberlo omitido como Marcos o Juan. Era materia especialmente espinosa para explicar a los gentiles. Mateo, en cambio, podía mostrar más fácilmente a su público judío cómo esos hechos sí se cumplían. Por eso es interesante que aquí es donde inserta Lucas la figura de María, la inserta como un testigo fidedigno, confiable, de primera hora, y esa va a ser el ámbito donde María, en el Evangelio de Lucas, va a ser como la voz que amplifica la gran tradición de la Iglesia sobre el misterio de Jesús. Seguimos próximamente con nuestro programa. Ave María Purísima, de regreso a este su programa María, Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los Esclavos de la Eucaristía, y de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt, Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Venimos tratando el tema de María en el Evangelio de San Lucas. Es necesario detenernos a subrayar esa cualificación objetiva de María como testigo de los hechos ocurridos en la vida del Señor, especialmente en su infancia. Porque hay quienes con cierta facilidad se inclinan a atribuir los relatos de la infancia de Jesús a la imaginación de los evangelistas, como si estos se hubieran inventado libremente esos relatos, inspirándose en relatos del Antiguo Testamento, como suele hacer de la infancia de los grandes hombres de Dios, como Samuel o Moisés. Es innegable que estos relatos de la infancia de Jesús son como un tapiz tejido con hilos de reminiscencia del Antiguo Testamento. Pero, ¿con qué otro hilo podría la Santísima Virgen tejer su meditación sobre estos hechos, siendo una humilde doncella judía emparentada
con levitas y sacerdotes, piadosa y llena de Dios, asistente asidua y atenta de las lecturas y explicaciones de la sinagoga. ¿Y quién puede distinguir cuando abre el cofre de sus recuerdos más queridos, entre los que un historiador frío podría llamar simplemente hechos o crónicas, y la carga de emoción, interpretación personal y resonancias afectivas que en María vivenció los más altos misterios que criatura alguna fue llamada y escogida a colaborar con Dios en un plan maravilloso de salvación? Por eso San Lucas no se cansa de apreciar aquella frase: y María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María, por lo tanto, es un testigo, un testimonio redactado no en un género de reportaje policial, sino en la meditación, comprendiendo los acontecimientos y recuerdos, rumiando meditativamente a la luz de las Escrituras lo que es objeto para ella de la intervención de Dios en su vida. Hay algo que Lucas, por lo tanto, aprecia, más que una crónica y un archivo. Hay una revelación hecha a una criatura privilegiada que él tiene ahí frente a él y que le da el sentido de lo que es la vida de Jesús a la luz de las Escrituras. Y hay una iluminación de oscuros pasajes de la Escritura a la luz de los misterios de la vida que ella ha vivido junto al Salvador. Y en este recíproco iluminarse de los hechos presentes y pasados, y de los pasados por los presentes, no hay un método inventado por María, sino que es el método bíblico que ella conoce, ese método donde ella sabe que esa escritura cuyo autor es el Espíritu Santo, el que, como Lucas gusta subrayar, obra en la Iglesia, obró en la vida de María y ahora se revela como el conductor de toda la historia de salvación. No solo hasta Abraham, según Mateo, sino hasta el mismo Adán, como nos dirá Lucas en su genealogía. Como Lucas, el Espíritu Santo, él quiere resaltar a través de cómo María, a través de ella, está dando testimonio de Jesús. Y quien comenzó por ella su tarea de enseñar a los creyentes en Jesucristo todas las cosas. Por eso María no podía faltar y no falta en la obra de Lucas, no solo en el momento de la infancia de Jesús, como la voz del niño que todavía no es capaz de hablar, ni tampoco en la infancia de la Iglesia, cuando los apóstoles, después de la ascensión, encerrados todavía en sus casas por temor a los judíos, perseveran en oración, como narra el evangelista al comenzar los Hechos de los Apóstoles, sino que la presenta a ellos junto a la Madre de Jesús, sin atreverse todavía a hablar, apóstoles infantes hasta la mayoría de edad en el Espíritu Santo. Por eso es que María desaparece discretamente y cede el lugar de la palabra a su hijo cuando éste, a los 12 años, en su iniciación como miembro adulto de la comunidad, allá en el templo de Jerusalén, se convierte en un adulto maestro de la sabiduría de su pueblo y se hace capaz de dar testimonio válido de sí mismo y del Padre. Por eso ella también desaparece muy pronto de los Hechos de los Apóstoles, apenas estos llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés se van a convertir en los maestros de la nueva ley en el Espíritu, en servidores de la palabra, revestidos con fuerza y poder de lo alto y en válidos testigos de la pasión y resurrección, o sea, de la identidad mesiánica y divina de Jesús. María ocupa pues un puesto muy humilde como testigo, pero no por eso menos importante. Su testimonio permanece como eternamente válido e irreemplazable para aquel periodo de
la infancia y de la concepción del Señor que ella presenció y en cuyas modestas y oscuras prominencias supo leer con fe. Ilustrada por Dios y antes que nadie, Él cumpliendo las profecías anunciadas desde antiguo. El contenido, por lo tanto, del testimonio de María en los relatos de la infancia, según Lucas, está polarizado en la persona de Jesús, protagonista del Evangelio, alrededor del cual se mueven muchas figuras: Zacarías, Isabel, Juan el Bautista, los parientes, los vecinos, los pastores de Belén, Simeón y Ana, doctores del templo, María y José. San Lucas, discípulo de Pablo, refleja en su obra una idea muy paulina, idea que ya hemos visto en aquel pasaje de la carta a los Gálatas, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, Hijo de María, nacido de mujer. La plenitud de los tiempos ha llegado y ella comienza y consiste en la vida de Cristo, pues Él está en el centro de la historia de la salvación. Y ahí es donde la Virgen se dibuja como la que nos conduce a ese encuentro con la palabra viva que es el Señor. Que Dios y la Virgen les bendiga. Este es su programa, el programa de María, Corazón de la Iglesia. María, dulce Madre del cielo, refugio, Madre de consuelo. Ave María Purísima, de regreso, este es su programa María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Venimos tratando la figura de María en el Evangelio de San Lucas. San Lucas tiene su propia manera de narrar los acontecimientos de la infancia del Señor y su estilo pasa a ser el estilo de María. Su estilo literario, sobre todo en estos relatos de la infancia, está cuajado de referencias implícitas del Antiguo Testamento, alusiones que son cada una evocación y sugerencia de un mundo de antiguos textos, convocados ellos también como testigos. ¿No había invocado acaso Jesús en su vida terrena el testimonio de las Escrituras? Escudriñad las Escrituras, dice Jesús, ya que creéis tener en ella vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esa investigación mediadora de la Escritura no la inventa Lucas, era un quehacer de la sabiduría de Israel y al que lo practicaba lo declara el Salmo primero, bienaventurado. Obedece a ciertas normas y tenía su nombre, midrash, es decir, búsqueda. Este derivado del verbo darash, buscar, investigar, denomina el esfuerzo de la meditación y de la penetración creyente del texto sagrado para encontrar su explicación profunda y su aplicación práctica. Nunca será, por tanto, una crónica, sino una interpretación creyente de la historia de salvación presente en nuestra vida. Es lo que hoy nosotros llamaríamos lectio divina, es decir, la meditación orante de las Sagradas Escrituras, por la cual se ilumina nuestra historia personal, pero la historia también en su sentido amplio, sobre la que Dios está constantemente dirigiendo su palabra de gracia y de verdad. En este contexto es que San Lucas hace resaltar la armonía entre los acontecimientos vividos por la Santísima Virgen y las profecías del Antiguo Testamento, y cómo estas mismas profecías alcanzan en ella su pleno cumplimiento, especialmente por estar dirigidas al Mesías Salvador. En este estilo de arcanas alusiones habla el arcángel Gabriel a María,
parafraseando el texto de un oráculo profeta del profeta Sofonías. Alégrate, hija de Sión, Yahvé es el Rey de Israel en ti. No temas, Jerusalén, Yahvé tu Dios está dentro de ti, valiente y salvador, Rey de Israel para ti. El texto de Lucas va a decir, alégrate María, el Señor está contigo. No temas María, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le llamarás Yahvé salva, Él reinará. Uno de los procedimientos corrientes de esta manera de Midrash consiste en describir un acontecimiento actual o futuro a la luz de uno pasado, retomando los mismos términos para señalar sus correspondencias y de alguna manera compararlos. Es el procedimiento que usa el libro de la consolación en el profeta Isaías, los capítulos 40 al 55, que para hablar de la vuelta del exilio usa los términos de la liberación de Egipto en el Éxodo. Dios se apresta a repetir las hazañas liberadoras de su pueblo. El uso que en la Anunciación hace el arcángel Gabriel de los términos de Sofonía implica una doble identificación. María se identifica con la hija de Sión, Jesús con Yahvé, Rey y Salvador. La hija de Sión es una expresión que aparece por primera vez en el profeta Miqueas. Decir hija era una manera corriente en la antigüedad de referirse a la población de una ciudad. Hija de Sión designaba también el barrio nuevo de Jerusalén al norte de la ciudad de David, donde después del desastre de Samaria y antes de la caída de Jerusalén, se había refugiado la población del norte, el resto de Israel. ¿Qué significa su identificación con María? La hija de Sión, como expresión teológica, significa en la Sagrada Escritura el Israel ideal y fiel, el pueblo de Dios en el que tiene de más de genuino y puro y puede encontrar su expresión ocasional en grupos determinados, pero permanece abierta al futuro y también a una persona. El Midrash es capaz así de reflejar sutilmente los misterios para los cuales está abierto con particular habilidad. A lo largo de la historia teológica de la expresión hija de Sión, ha habido un proceso desde la parte hacia el todo, que ahora el ángel reinvierte volviendo del todo a una parte, a una persona, a la Santísima Virgen. El barrio de Jerusalén pasó a cobijar bajo su nombre a la ciudad entera y al pueblo entero como portadores de una promesa de salvación. Ahora es una persona, María, la que se revela como hija de Sión por excelencia y el punto diminuto del cosmos en que esa magnífica promesa se va a hacer realidad. No nos detendremos a mostrar interesados como estamos principalmente en la figura de María, como la segunda parte del mensaje de Gabriel, la referente a Jesús, glosa también, aludiendo al texto capital de las promesas hechas a David en el libro segundo de Samuel. Ni nos detendremos en las demás alusiones a otros muchos textos bíblicos que encierra el breve o abreviado mensaje del ángel. Pero sí es relativo a María el paralelo entre el Éxodo y en lo que el ángel lo anuncia sobre el modo misterioso de su concepción. Este paralelo nos permite invocar a María piadosa y místicamente en la letanía mariana como arca de la alianza. Y aquí es donde se va a manifestar la plenitud de la gloria de Dios, la nube del Espíritu en la que Dios se hace presente y que en María, a través de la encarnación del Verbo en sus purísimas entrañas, va a tomar plena realidad. Qué hermosos misterios encierra el Evangelio. Que María, nuestra Madre, desde su corazón nos acerque
a todo aquello que en la palabra de Dios está escondido como ese mensaje de consolación, de esperanza y de misericordia. Hasta aquí su programa. Que Dios y la Santísima Virgen les bendiga.